Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a meternos con una idea muy, muy arraigada en México. Sí, esa que dice que el precio del kilo de carne de res es como un termómetro de cómo va la economía del país, ¿no? Exacto. Y bueno, nuestra misión hoy es ver si eso aguanta un análisis un poco más serio. Queremos seguirle la pista al poder adquisitivo del salario mínimo, comparándolo con el coste de la carne. Ujú. Desde 1988 hasta 2024, cubriendo 6 sexenios presidenciales. Eso es. La idea es ir más allá de la anécdota, ¿verdad? Claro, vamos a usar datos oficiales, contexto histórico, para entender bien si el salario mínimo ha ganado valor real o lo ha perdido. Y sobre todo, cómo se relaciona con las políticas de cada gobierno. Ver el cuadro completo, digamos. Vale, pues venga, vamos a desgranarlo. Y, a ver, lo primero es que nos encontramos con un gran obstáculo metodológico. Sí, ¿verdad? Que no es fácil. No, porque resulta que no existe una serie histórica, única, continua, del precio de un corte de carne concreto que cubra todo ese periodo, desde el 88. Exacto. Los datos del INEGI y del INPC miden variaciones de una canasta de productos. Son índices, no precios absolutos de, digamos, un kilo de bistec a lo largo de 36 años. Claro. Y Profeco, que sí tiene datos más específicos con su quién es quién en los precios, solo los tiene desde 2015. Eso es. Así que bueno, tendremos que combinar la información que hay y ser un poco cuidadosos al comparar el precio específico de la carne a tan largo plazo. Entendido. Entonces, más allá del precio de la carne en sí, que es complicado, ¿qué nos dice la historia del salario mínimo en estas décadas? Aquí entramos en el meollo político, ¿no? Porque durante mucho tiempo, piensa en los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Casi todo el periodo que analizamos, vaya. Exacto. Pues durante todo ese tiempo el salario mínimo se mantuvo bajo de forma deliberada. Se usaba como, lo llamaban ancla salarial. ¿Un ancla? ¿Para qué? Pues la idea era usarlo como herramienta para contener la inflación general. Pero claro, la consecuencia directa fue una pérdida constante de poder adquisitivo real. O sea que, aunque subiera un poquito en pesos, en realidad no alcanzaba para más. Eso es. Los aumentos nominales, si los había, apenas compensaban la subida de precios. Y bueno, no olvidemos el cambio a los nuevos pesos en 1993, que simplificó las cifras, pero no cambió la tendencia de fondo. Y claro, esa política de contener salarios no pasó en un vacío. Hubo crisis que empeoraron las cosas, supongo. Sin duda. La crisis del 94 con Zedillo fue un golpe durísimo. Y encima la gestión con el Fobaproa. El famoso Fobaproa, claro. Ese rescate bancario que convirtió deuda privada en deuda pública. Eso generó una carga fiscal enorme a largo plazo y limitó el gasto social. Ya. ¿Y después de eso, qué pasó con Fox y Calderón? Pues digamos que hubo un cierto estancamiento en la recuperación del salario real. Y ya con Peña Nieto, aunque se habló mucho de reformas estructurales, hubo episodios como el gasolinazo de 2017. Sí, me acuerdo. Una subida muy fuerte de la gasolina que afectó mucho la percepción. Exacto. Golpeó la percepción del poder adquisitivo. Sí. Vale. Entonces, el panorama general hasta 2018 es de un poder adquisitivo bastante maltrecho, ¿no? Estancado o incluso bajando. Pero mencionaste un cambio. Ahí está la clave. A partir de 2018, con la administración de López Obrador, hay un giro. Yo diría que radical. La política salarial cambia el foco. ¿Cómo? Pues el objetivo declarado pasa a ser recuperar el poder adquisitivo perdido. Y las cifras nominales son muy llamativas, ¿eh? El salario mínimo general pasó de unos 88 pesos diarios en 2018 a casi 249 en 2024. ¡Wow! Es un aumento nominal enorme, más del 180%. Sí, nominalmente es muy importante. Pero, volviendo a la carne, ¿qué pasó con su precio mientras el salario subía tanto? Porque si la carne también subió mucho... Esa es la pregunta del millón, claro. El precio de la carne. Pues sigue siendo muy volátil. Es que depende de muchísimas cosas. El corte, la región donde estés, la tienda, si ha habido sequía. Claro, el coste de alimentar al ganado, todo eso. Exacto. Los insumos. Y los datos recientes del INPC, por ejemplo, los de julio de este año, mostraban aumentos anuales en la carne de res, cercanos al 18%. O sea que, aunque el salario nominal subió una barbaridad, la inflación específica en alimentos y en la carne se come una parte importante de esa subida. Justo. Sigue siendo un desafío real para el poder adquisitivo. Profeco da precios promedios de la canasta básica, que ayudan a monitorizar, pero la inflación en alimentos está ahí. Entonces, ¿qué concluimos?
¿Sirve o no sirve mirar el kilo de carne como termómetro económico? A ver, si miramos la foto completa, los 36 años, sí se confirma que la percepción de que el poder de compra del salario mínimo se estancó o bajó entre 1988 y 2018 es bastante correcta. Ahora, usar solo el precio del kilo de carne como único indicador, pues es demasiado simple. Y metodológicamente es débil, por lo que decíamos, la volatilidad, la falta de datos homogéneos históricos. Entiendo, no es un termómetro fiable por sí mismo. Pero la historia del salario mínimo sí nos cuenta algo importante, ¿no? Sobre las prioridades económicas. Totalmente. Lo revelador es el cambio de enfoque. Pasamos de 30 años, donde la prioridad era contener salarios por estabilidad macroeconómica, a una política reciente de recuperación activa del salario. La tendencia se invirtió claramente desde 2018, con esas subidas nominales tan fuertes. Sí, sin duda. Aunque, Aunque, como decías, la inflación en alimentos sigue ahí como un nubarrón. El poder adquisitivo real es una lucha constante. Precisamente, las subidas salariales son una parte, pero la inflación en básicos te resta por otro lado. Hay que mirar las dos cosas, salarios y precios. Todo esto nos deja pensando, ¿eh? sí, y plantea una pregunta interesante para darle una vuelta. Más allá de las cifras, ¿cómo influye la manera en que medimos y contamos estas cosas? ¿Te refieres a cómo hablamos del salario mínimo, de la inflación o incluso de ese kilo de carne tan simbólico? Exacto. ¿Cómo esa forma de medir y comunicar moldea nuestra percepción sobre cómo estamos, sobre el bienestar, y al final, cómo influye en las políticas que como sociedad pedimos o apoyamos?